A todos y a todas, antes que nada, por supuesto, agradecer la convocatoria y la oportunidad de participar como ponente oficial en este congreso tan importante y agradecer, tomando el guante de lo que dijeron hoy mis antecesores en la Mesa de Seguridad Social, a la organización por haber dispuesto que inicialmente hubiera una Mesa de Seguridad Social. Que haya una Mesa de Seguridad Social al principio de un evento no es menor, como lo dijeron ellos, porque centra la importancia que hoy, aún para los youth laboralistas, tiene que tener esta visión global que tenemos que enfrentar entre los diferentes actores sociales en materia de priorizar y de comprender cómo los sistemas en crisis, cómo en este momento en el que el desempleo hace crisis, es fundamental atender a los parámetros y a los principios de la seguridad social. Como experta en seguridad social no puedo más que valorarlo y agradecerlo. Y por otra parte, hoy en la apertura, el doctor Hugo Mansueti valorizó la existencia de los congresos, con lo cual no podemos tampoco despreciar lo que implica estar hoy en un ámbito donde la sinergia que provoca todos estar juntos en un evento pensando en el mismo sentido y en la misma línea es disparador y provocador de las necesarias alternativas de solución que la problemática que hoy nos convoca requiere. Dicho esto, voy a comenzar casi concluyendo con el tema de mi presentación, que por supuesto está publicada y además en este PowerPoint tenemos una síntesis de lo que hemos tratado, de lo que he expresado en la misma. En ese sentido, vamos a ver que ya lo sabemos nosotros, esto se ha dicho hoy, las diferentes variables que hoy se presentan frente a las relaciones laborales, donde el trabajo precario, el informal, el desempleo, y las otras variables que tienen que ver, esto es lo que hace al mercado laboral, y las otras variables que tienden imprescindiblemente al financiamiento de la seguridad social, llevan a generar distintas alternativas de solución que son las que tenemos que atender y son las que nos ponen en la mira la atención al verdadero sistema de seguridad social, que es el sistema protector, que es el sistema de bienestar, que es el que debe acudir frente a la producción de contingencias y a la insuficiencia del mercado de trabajo para poder cubrir las distintas necesidades de las personas. Los derechos humanos fundamentales, en esta, les pido disculpas, pero no tengo, no la puedo pasar. No sé, ¿dónde? Bueno, las crisis, esto es lo que decíamos recién, las crisis económicas, el aumento de la expectativa de vida. Perdón, no tenemos punteros, ¿con esta? Ok, no, la anterior, ¿con esta para adelante? No, por eso quería el puntero. Bueno. Perdón, entonces lo vamos a dejar porque no la puedo avanzar. Decíamos entonces que en materia de las diferentes alternativas que hacen a la seguridad social y a la necesidad de su vigencia, la individualización de las contingencias necesarias para poder encontrar el presupuesto de responsabilidad son las que van a determinar la posibilidad de determinar si el daño en la salud o la vejez como presupuesto de derecho o las diferentes situaciones cubiertas tienen la posibilidad de tener un centro de imputación de responsabilidad que genere un agente responsable a la hora de la cobertura. En esta materia, sin lugar a dudas, el sistema de responsabilidad individual, colectivo o solidario es el que debe atender los extremos de la seguridad social y, por tanto, la necesaria situación de cobertura en la medida de que la seguridad esté presente para
subsanar las contingencias que se le producen a las personas. La creación, vamos a ver que la justificación para llevar a cabo las reformas, cuando nosotros analizamos los diferentes modelos de reforma y los distintos modelos que tienden a la cobertura de las contingencias de la seguridad social, nunca están ajenos a las reformas de cariz ideológico. Reformas de cariz ideológico que en general toman en cuenta distintas conformaciones, ya sean la creación de mercados de capitales, esto siempre presente en los sistemas cuando se generan a partir de la privatización, ya sea de privatización individual o colectiva de los mismos, donde el autofinanciamiento o el financiamiento colectivo, la mayoría de las veces, a la luz de los resultados, no son más que una justificación de la creación del mercado de capitales que nunca llega a cumplir con el objetivo que tiene en mira, que es la cobertura de la contingencia en materia de seguridad social. Por otro lado, cuando los sistemas de reparto no pueden sostenerse, la posibilidad de generar endeudamiento a partir de la necesidad de cubrir las diferentes contingencias son otras de las alternativas que fundamentan ideológicamente la posibilidad de sostener el sistema elegido para poder llevarlo adelante y ocasionar la cobertura de las diferentes contingencias. El blanqueo de capitales, por ejemplo, es otra de los elementos que se tienen en cuenta. Nosotros asistimos en este momento en Argentina con un sistema que el actual gobierno ha dado de llamar de reparación histórica, en el que con una supuesta o con una causa que es en reparar el pago a un pequeño grupo de jubilados y pensionados, reparando las prestaciones retrasadas históricamente, pero no a modo de reparación histórica, que sería lo que determina que se le repare la deuda a todos y a todas, solo se le repara a un pequeño grupo de jubilados y pensionados, para lo cual, previo a ello, es necesario generar un fondo que solamente que se ha conformado para poder sufragar los gastos que ocasiona lo que se denomina blanqueo de capitales. Es decir, la prioridad es el blanqueo de capitales. De hecho, la ley de reparación histórica es apenas un apéndice de una ley de blanqueo de capitales que va a utilizar los fondos blanqueados, los fondos requeridos para poder ser considerados capital de respaldo en el pago de esa reparación histórica. Los acontecimientos que acompañan la vida de las personas, en mayor o en menor medida, pueden llegar a ser permanentes y pueden modificarse de modo a cómo se modifican las estructuras normativas que a lo largo de la vida cubren los devenires a través de los cuales cursan las personas. Las estructuras familiares se modifican, las estructuras familiares pueden ampliarse, como ocurre en este momento en Argentina, frente a la vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial que ha modificado la estructura del parentesco y en cuyo caso amplía los sistemas de cobertura, amplía los sistemas de cobertura a otros beneficiarios que no fueron tenidos en mira a la hora de la conformación de los sistemas y que por ende hacen crisis a la hora del financiamiento. Los procesos de reforma no informan necesariamente sobre el éxito esperado y la oportunidad necesaria para poder llevarlos adelante, en cuyo paso es tener en cuenta la diversidad regional. No todos los países tienen las mismas necesidades, no todos los países tienen para sí las mismas virtudes financieras en cuanto a la posibilidad de hacerlo frente. Lo que sí es común para todos, la crisis general frente a sufragar las necesidades que, ante la necesidad de garantizar los derechos humanos fundamentales, todos, sin excepción, generan una crisis necesaria ante la insuficiencia de recursos para poder hacerle frente. En esta
En esta línea vamos a ver que la tendencia en la búsqueda de las soluciones no son las mismas. Hay algunas que son más particulares del derecho, que están más vigentes en las realidades europeas, otras en las realidades iberoamericanas, donde en general lo que vamos a poder advertir, tanto en unas como en otras, es o bien hacer o generar determinadas medidas preventivas o regulatorias que tienden a endurecer los requisitos para el acceso a la cobertura, aumentando la edad, aumentando el tiempo de servicios, y en otra creando distintos modos o formas para poder sufragar el financiamiento de las distintas contingencias. Las reformas y la seguridad social en general tienen o están ligadas a estos mecanismos que pueden ser, sin lugar a dudas, reformas de adecuación, que son las que tratan de poder generar normas que adecuen los sistemas vigentes, de normas de lograr una cobertura que muchas veces no puede llegar. La adecuación no siempre es suficiente y es necesaria en este caso la reforma estructural, donde hemos asistido a modificaciones de sistemas de reparto, al reparto puro, al reparto asistido, a la privatización individual y colectiva, a la necesidad de sumarle a la privatización prestaciones universales que garanticen a través del sistema público el sostenimiento financiero y, en suma, la cobertura de las distintas prestaciones que son las que van a sostener los derechos humanos transgredidos y violados frente a las nuevas realidades. Sin lugar a dudas, todas estas decisiones, más allá de la técnica que la seguridad social puede ofrecer para poder sufragarlas, todas, absolutamente todas, obedecen a decisiones políticas estructurales de cambio. Decisiones políticas que van a priorizar determinadas fuentes, que van a priorizar otros mecanismos, que pueden priorizar consejos de los organismos multinacionales, que depende cuál fuera el esquema de conformación, van a asesorar y van a generar indicaciones necesarias para poder llevarlos adelante. Los modelos vigentes son variados, todos podemos compararlos en Europa, en América, en la Europa del Este. Todos tienen el mismo signo común, la insuficiencia financiera que no puede resistir más allá de los actuales mercados laborales que, frente al desempleo, el mercado precario, la tercerización, el subempleo, generan y dejan al hombre fuera de la protección. Por tanto, sin lugar a dudas, mil disculpas, el deterioro de la seguridad social obedece a razones que ya no son coyunturales, porque son comunes. Entonces, cuando nosotros advertimos en el seguimiento de las diferentes consecuencias en las que los sistemas nos presentan, las coyunturas son estructuras en las que generalmente lo que está presente es el quiebre de la solidaridad. Y en el quiebre de la solidaridad, las distintas alternativas nunca alcanzan a ser suficientes. Ya lo habíamos dicho antes, frente a los distintos mecanismos que pueden alterar la cobertura inmediata, violar los principios vigentes en materia constitucional de casi absolutamente todos los estados y que en definitiva dejan la protección postergada a la hora de la necesidad. Por tanto, el rol es variado frente a los diferentes actores sociales. Las empresas tienen un rol preponderante de pronto en la conformación de fondos compensatorios que tienen la posibilidad de complementar la posibilidad del pago de prestaciones adicionales que no hacen más que resolver coyunturalmente las soluciones estratégicas de fondo, las soluciones estratégicas generales de la cobertura suficiente. En definitiva, las formas virtuosas de los procesos de cobertura no hacen más que tener que analizar las diferentes formas normativas que están presentes en cada uno de los sistemas para poder generarlas, para poder atarlas al sistema estructural de la cobertura
total. En esa manera vamos a ver que la reparación de las contingencias siempre serán las que están presentes en el estado de bienestar. Son elementos contingentes que harán a la vigencia de las garantías, a la vigencia de los derechos fundamentales y en suma a la consolidación de los derechos humanos fundamentales al hombre por encima de todo y por tanto en este lugar, en este caso, generar, y esto ya cumpliendo con el tiempo a pesar de todos los percances que he tenido, que tener en cuenta que es necesario el restablecimiento pleno de los derechos, que no enmascar indicios u otros fines contrarios al fin del interés global, justificados con otros motivos o con otras causas que están puestas por encima de la protección, acelerar el combate de la corrupción y, en suma, tener una decisión política con base ideológica inclusiva, que es la única que verdaderamente hace sostener el estado de bienestar, el estado de cobertura y, en suma, la vigencia de los derechos humanos todos. Muchas gracias.